Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Profe. Buenas, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase de ayer. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Recuerden que para el tema célula tienen un apunte, ¿sí? Y allí, para el tema tanto de célula como de tejido, tienen un apunte. O sea que allí pueden ustedes profundizar muchos de los aspectos que nosotros estamos viendo acá en clase, ¿sí? La clase de ayer vimos la membrana y vimos la pared. Y dijimos que la pared primaria y la pared secundaria, que la pared celular es la estructura más externa de la célula y que puede ser pared primaria o pared secundaria. Y que la pared primaria difiere de la pared secundaria en su composición química y que eso le brinda a la célula a la pared diferentes propiedades. Que la pared celular primaria es una pared celular plástica, lo que significa que ante una fuerza se deforma y no retorna a su estado original. Eso le permite a las células con pared primaria poder crecer, ¿sí? Al crecer necesitan la presión que se genera sobre la pared celular hace que ésta se estire y no vuelva a su posición original, y de esa manera la célula puede crecer. En cambio, la pared secundaria, frente a una fuerza, esa fuerza, luego de retirada esa fuerza, la pared vuelve a su posición original, y por lo tanto, en ese caso, no es plástica, sino es elástica, ¿sí? Yo les dije además que nosotros, por simplificación, decimos que la pared celular es primaria o secundaria, pero que hay que recordar y tener bien en claro que una célula que tiene pared secundaria antes tuvo pared primaria, ¿sí? Y es decir que la pared secundaria se deposita sobre la pared primaria. Y por simplificación, nosotros decimos pared primaria o pared secundaria. Las paredes primaria y secundaria, como ya lo vamos a ver cuando nos veamos en la actividad presencial, se colorean de manera diferente.
Recuerden que cuando yo les contaba lo del microscopio óptico, les decía que nosotros nos podemos ayudar por el tipo de pared también, para reconocer de qué célula estamos viendo al microscopio. Porque esa pared se va a teñir de manera especial, de color diferente. Si mi preparado se encuentra en la gama de los rojos y verdes azulados, la pared primaria se va a pintar, se va a teñir de color verde, mientras que la pared secundaria va a teñirse de rojo intenso, ¿sí? Entonces ahí también yo tengo una ayuda, la silueta de la célula, más esta coloración particular que tiene la pared, es lo que a mí me va a ayudar a definir claramente frente a qué célula estoy observando, qué célula podría ser la que yo estoy observando, ¿sí? Ya vamos a ver que las células de los diferentes tejidos se caracterizan por tener pared primaria o pared secundaria. Y ya lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de los diferentes tejidos que forman el cuerpo de la planta, tanto en el cuerpo primario como en el cuerpo secundario de la planta, ¿sí? Ustedes recuerden que crecimiento secundario hace referencia a cuando las plantas producen madera o leño, ¿sí? Es decir, yo estoy sobre una mesa de madera que estoy golpeando. ¿Se escucha mi golpe o no? Esa madera es leño. Eso es crecimiento secundario. La madera se produce cuando la planta entra en crecimiento secundario, que obviamente ustedes se darán cuenta que es típico de ¿quiénes? De las especies que tienen larga vida. Los arbustos o los árboles producen crecimiento secundario y tienen leño. En cambio, todas las plantas herbáceas se caracterizan por tener crecimiento primario. Yo les había recordado o les había dicho cuando les contaba lo de pared primaria, lo de membrana, yo les decía que la membrana tenía permeabilidad selectiva. Es decir, a ver qué me he escrito acá en el chat. ¿Que tiene permeabilidad selectiva, dice profe? La membrana plasmática, ¿se acuerdan que yo les había contado eso? Y cuando les había contado eso, les había dicho además que es obvio que va a tener que tener ingresos esa membrana porque la célula comunica, comparte materiales entre célula y célula. Y les dije que ya íbamos a ver que también cuando viéramos pared celular, íbamos a ver que la pared celular no es algo continuo que encierra la célula y la isla del mundo. También tiene que tener algunas formas de que ese material de una célula pasa a través de la membrana y a través de la pared de una célula y de la pared de la célula vecina termine atravesando o pasando a una siguiente célula. Y eso es lo que vamos a ver hoy con los tipos de comunicaciones celulares que puede haber entre célula y célula, ¿sí? Y que obviamente van a tener una particularidad en función de cómo se encuentre la pared celular en ese sector. Ustedes piensan que es como que si estuviéramos en una habitación y esa habitación tiene una puerta para salir de esa habitación y entrar a otra, ¿sí? Es decir, ustedes piensen que no estamos totalmente aislados, hay formas de entrar y salir de una habitación a la otra, lo mismo ocurre en la célula. Hay lugares por donde que hay agujeros en el sentido estricto, ¿sí? Que permiten que el material pase de una célula a la otra, ¿sí? Las comunicaciones celulares, como se conocen, van a variar según, obviamente, el tipo de pared celular que tengan, si tienen pared celular primaria o secundaria. Acá vamos a ver el primer tipo de comunicación que denominamos campo de puntuación primaria. Si ustedes se fijan acá, tenemos una célula A y una célula B. Son dos células vecinas, ¿sí? Que están conectadas una a la otra a través de una comunicación. A ver qué han puesto en el chat.
En general, Alex, Ismael, pregunta acá si la pared secundaria está en las células muertas. Es obvio que la célula está viva cuando empieza a producir pared secundaria, pero llega un momento que termina esa célula siendo una célula muerta y que cumple función como una célula muerta. No es que se muere por senescencia o porque le pasó algo, sino que va cubriéndose de pared secundaria, termina siendo una célula muerta y como célula muerta cumple una función, obviamente generalmente de sostén para la planta. Volviendo a este tipo de comunicación denominado campo de puntuación primario, acá te decía yo, teníamos dos células vecinas. A ver, acá hay otra pregunta, parece. Bueno, es el mismo Alex que dice gracias. Y acá, como ustedes ven, hay un cuadradito que se destaca y es el que se amplía, ¿sí?, en detalle para que ustedes puedan ver las particularidades de esa comunicación, ¿sí? Yo les decía que en sentido estricto la comunicación va a incluir agujeros, ¿sí?, por donde puede entrar y salir material de una célula a la otra. Acá tenemos a la izquierda, yo estoy marcando con el cursor, díganme si es que no se ve o no se ve. Allí sí, tengo, yo estoy marcando la pared secundaria, perdón, la pared primaria de la célula A. Y ahora estoy marcando la pared celular primaria de la célula B. Y acá tenemos lo que se llama la laminilla media, que es la zona donde hay como un cemento que permite que las dos paredes queden unidas. Cuando nosotros recorremos esa zona de la laminilla media entre las dos paredes, vemos que llegamos a un punto donde empieza a haber discontinuidad de la pared, es decir, el agujero en sentido estricto. Si sacamos una foto vista de costado, se va a ver lo que está acá, yo estoy marcando con el cursor, que es como si fuera una esfera en la que se ha acribillado, como que yo la llené de agujeros, ¿no? Así se ve, ¿no? Como si fuera una criba, como si fuera algo agujereado. Y podemos ver que allí están los agujeros, que son varios. Ustedes ven que acá quedan porciones de pared primaria de una y otra célula, hasta que vuelve a ensancharse la pared primaria de una y otra célula y siguen conectadas bien juntas, sin ningún agujero, hasta que volverá a verse otra comunicación, como se ve más abajo. ¿Sí? Ahí vemos otra comunicación, ahí vemos otra comunicación, ahí otra comunicación. Como en este caso, este tipo de comunicación llamado campo de puntuación primaria caracteriza a las células con pared primaria, esas células están vivas y por lo tanto, por debajo de la pared hacia la célula A y por debajo de la pared hacia la célula B, o sea, a la izquierda y a la derecha, vamos a ver que está la membrana plasmática que termina teniendo una continuidad a lo largo de toda la, ¿sí? Termina habiendo una continuidad. Esa membrana plasmática está presente porque yo insisto que la célula está viva. Esos canales o agujeros se denominan plasmodesmos, ese es el nombre que tienen, y obviamente están recubiertos por membrana plasmática, ¿sí? Este tipo de comunicación es característico de las células con pared primaria. ¿Qué células tienen pared primaria? Las células de tejidos como el parénquima, la epidermis, el colénquima, son células con pared primaria que se comunican a través de campos de puntuación primaria. Vamos a ver ahora una célula que tiene punteaduras simples, ¿sí? La punteadura simple es una comunicación típica de células con pared secundaria, ¿sí? Típica de pared secundaria. Acá tenemos también, como en el caso anterior, células vecinas, ¿sí?, que están relacionadas una con respecto a la otra, y también hay un cuadradito que detalla y se amplía aquí para ver las particularidades de esa comunicación. Acá está la célula A y acá está la célula B, es decir,
esta es la pared primaria de la célula A, esta es la pared primaria de la célula B. Por debajo de la pared primaria de la célula A está la pared secundaria, porque la pared secundaria se deposita internamente. Y acá está la pared secundaria de la célula B, de la célula vecina. Y obviamente en este sector está la laminilla media que va uniendo a las dos paredes, ¿sí? Como ustedes verán, es lo que yo les decía. Las células que tienen pared secundaria también tienen pared primaria, pero por simplificación decimos células con pared secundaria, lo que implica que automáticamente tienen pared primaria porque todas las células, como yo ya les dije, se originan con pared primaria. Acá, como esto es una célula muerta al estado adulto, no hay membrana plasmática y por lo tanto la membrana plasmática no va a ser esquematizada acá. Como ustedes ven, no hay una membrana plasmática rodeando a la pared, ni tampoco hay una membrana rodeando las porciones de pared primaria que unen los canales, perdón, que separan los canales, es decir, los agujeros por donde va a haber la comunicación de material entre célula y célula, ¿sí? Recordemos entonces que esto es un caso típico de células con pared secundaria que son muertas al estado adulto y podemos ver en detalle cómo la comunicación incluye obviamente tanto a la pared primaria como a la pared secundaria de ambos lados, porque esta es una célula y esta es otra, y así podemos reconocer claramente la particularidad de esta comunicación. Recuerdo, son comunicaciones típicas de células con pared secundaria, como por ejemplo una fibra, que es una célula típica alargada que se comunica a través de punteaduras simples. Acá tenemos una punteadura muy particular, ¿sí? Esto es una... A ver, discúlpenme un minutito. Ahí está, esta era la que sigue, porque acá tenemos punteadura simple, la punteadura areolada. La punteadura areolada es una punteadura típica de células conductoras, ¿sí? De los miembros de vaso del xilema secundario, ¿sí? Miembros de vaso del xilema secundario. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver también, acá están las dos células vecinas, como siempre en todos los casos, acá hay un cuadradito que se amplía para ver los detalles de esa comunicación que están expresados acá. Tenemos obviamente la pared primaria de la célula A, la pared secundaria de la célula A, la pared primaria, la laminilla media que separa las dos células, o une, mejor dicho, las paredes de las dos células, la pared primaria de la célula B y la pared secundaria de la célula B. Esta, al tener pared secundaria, también es una célula muerta al estado adulto y por lo tanto tampoco vamos a dibujar rodeando a la pared por dentro a la membrana plasmática, porque la célula ya está muerta y si está muerta ya no tiene membrana plasmática. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad de esta célula es que tiene como si este gancho, como si fuera un gancho que ustedes ven acá esquematizado, es lo que constituye lo que se llama areola, ¿sí? Por eso la punteadura se llama punteadura areolada, porque tiene esta forma tan caprichosa que forma como una suerte de gancho, ¿sí? A ambos lados, o como cuernos, como quieran ubicarlos, ¿sí? Y entonces eso forma lo que se denomina punteadura areolada, ¿sí? Ya les dije que es una célula que es típica o característica de los miembros de vaso del xilema secundario, ¿sí? Y por último, vamos a ver la punteadura areolada con torus, que es una punteadura muy particular porque es una punteadura o una comunicación que es típica de las células conductoras del xilema de las gimnospermas, de las gimnos de los pinos, ¿sí? Recuerden que yo les dije que nosotros vamos a ver todo en plantas con flores, salvo que nosotros les digamos específicamente que esa característica es de ese grupo particular. La mayoría de las cosas estamos hablando siempre de las angiospermas o plantas con flores. ¿Qué particularidad o diferencia tiene? Acá tenemos el mismo esquema para seguir conceptualmente, un cuadradito que marca la zona que vamos a describir y ese cuadradito está ampliado para que podamos ver en detalle cómo es la comunicación. En todo se parece a una punteadura areolada. Tenemos pared primaria, tenemos pared secundaria con esa suerte de cuerno, ¿sí?
a ambos lados. Acá está la laminilla media, la pared primaria de la célula vecina y la pared secundaria de la célula vecina. Y lo que vemos acá es lo que se denomina el torus. El torus es una estructura típica de pared primaria, que lo que hace ese torus es moverse. Lo ven acá en el esquemita este que se ve a la derecha, donde el torus está representado con rojo, y vemos cómo ese torus se mueve y tapona el orificio que delimita el torus. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando la célula quiere dejar de comunicarse, quiere inclusive protegerse, porque a veces, cuando pasa esto, cuando entra aire, estas células son células conductoras, y si son conductoras de xilema, conducen agua, porque el xilema conduce agua. Es el tejido que conduce el agua dentro de la célula, ¿sí? Y si por alguna razón entra aire o ingresa aire al interior de las células, ¿sí?, de estas células, el torus rápidamente se mueve y tapona e inhabilita la comunicación, ¿sí? Y automáticamente de esa manera deja de haber conexión entre células vecinas, ¿sí? Esto es una particularidad, ¿sí?, muy característica, que hace que ese torus se vaya moviendo para taponar y imposibilitar que algo ingrese, como por ejemplo el aire, ¿sí? Profe, ¿en qué clase de célula es eso? ¿Cómo? ¿En qué clase de célula es eso? Eso son las células de conducción típica de la gimnosperma, células conductoras del xilema de la gimnosperma. ¿Estamos de acuerdo? Están muertas, ¿no? Las células. Claro, las células con pared secundaria están muertas. Perfecto, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguno. Antes de avanzar al núcleo, yo tengo que decirles que hay otros tipos de comunicación que nosotros vamos a ver cuando estudiemos la célula conductora del floema, ¿sí?, que es el del floema, y también las células conductoras del xilema. Es decir, con esto ustedes ya tienen un pantallazo de los tipos de comunicación, y sobre todo en este momento hay que darle mucho hincapié a la puntuación simple, o los campos de puntuación simple, discúlpenme chicos, campos de puntuación primaria, y a la punteadura simple o puntuación simple, ¿sí?, que son los que vamos a ir viendo en las células que tienen pared primaria y secundaria. Cuando lleguemos al xilema y al floema, vamos a volver a retomar lo de las punteaduras areoladas, las punteaduras areoladas con torus y otras comunicaciones que son típicas de estos tejidos tan particulares, porque estos son los tejidos que conducen. Ya les dije que el xilema conduce agua y el floema conduce los productos de la fotosíntesis, los llamados fotosintatos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar ahora ya a introducirnos en el interior de la célula, y vamos a ver esta estructura tan particular que ya hemos nombrado, que dijimos que es una de las estructuras típicas de las células eucariotas, y es particularmente el núcleo, ¿sí? El núcleo es una estructura bien importante con una función muy específica, y vamos a recordar que dijimos que el núcleo es una estructura membranosa que está conformada o limitada por doble membrana, doble unidad de membrana, y que tiene poros, ¿sí? Es un núcleo que tiene poros nucleares, que no tienen que confundirse con la posibilidad de esos canales que se forman en la membrana que le da permeabilidad selectiva, porque dentro del núcleo existen moléculas muy grandes que salen del núcleo hacia el interior de la célula, que son los ácidos ribonucleicos, y que no van a poder atravesar la membrana plasmática si esta fuera una membrana continua,
con permeabilidad selectiva. Por eso están presentes estos poros, que son agujeros en sentido estricto, que van a permitir que a través de ellos el ARN mensajero, el ácido nucleico, ácido ribonucleico, mensajero salga del interior del núcleo hacia el citoplasma, ¿sí? El núcleo es una estructura celular que contiene en su interior al material hereditario, al material informativo, al material que expresa las características de un organismo. Ustedes recuerden que ese material hereditario va a dar una doble información, ¿sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, el material hereditario incluye a todo ese conjunto de características que hacen que nosotros pertenezcamos a la especie humana, ¿sí? Va a haber información que va a decir que tenemos 2 orejas, que tenemos 2 ojos, que tenemos cejas, que tenemos nariz, que tenemos boca, ¿sí? Es decir, todo un conjunto de características que hace a cómo está estructurado, ¿sí?, un organismo que pertenece a la especie humana. Pero también esa información genética da otra información. Esa otra información es la que tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que somos de la misma especie, no somos idénticos, ¿sí?, ni aún con nuestros padres o nuestros hermanos. Podemos tener similitudes, pero no somos idénticos, ¿sí? Y en ese sentido, esa información hace que nosotros podamos diferenciar que uno es más alto y otro es más bajo, que uno tiene la nariz más larga y el otro tiene la nariz más chica, ¿sí?, que tiene los ojos ¿Y esa más grandes célula, o más chicos. la información que lleva el núcleo ahí, se genera sola o cómo se genera? Ese núcleo proviene de otra célula. Perdón, ese núcleo está en una célula y se originó de otra célula. Una célula, por división celular, formó 2 células, por mitosis, por ejemplo, que es un tipo de división celular. Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Claro, entonces se mezclarían esas dos cosas, pero al final tendríamos que ser medio iguales. Tendríamos que ser una mezcla de mi papá y mi mamá, ¿sería? Claro, no una mezcla en el sentido de que, como cuando cocino algo, sino que hay Sí, cosas que vas a heredar de tu madre y hay cosas que vas a heredar de tu padre. ¿Y de qué depende eso? Y del tipo de información que tenga. Eso lo van a estudiar con mucho detalle en una materia que se llama genética. Pero hay Claro, depende de la información... genética. ¿Cómo? Depende de lo que heredemos del ADN, Nosotros digamos. Por tenemos eso varía. información del padre, información de la madre. Es probable que una de las dos informaciones, supongamos para el color de ojos, ¿sí?, que ambos tengan colores de ojos diferentes, y entonces esa información se enfrenta y existe la posibilidad de que una pueda dominar a la otra cuando se van uniendo, ¿sí? Fenotipo. Y entonces esa va a prevalecer. Entonces yo puedo heredar de mis padres el color negro de los ojos, el color café de los ojos, el color verde de los ojos, o heredar la altura, o heredar la forma de la nariz, o heredar la Profe, forma de la cara. Eso va a ir eso depende si el padre o la madre tiene célula, ¿cómo se dice cuando es dominante, digamos? Sí, los genes son dominantes, pueden dominar, o cómo se da la combinación, cómo ocurre, porque ustedes piensen que de todos los espermatozoides y de todos los óvulos que hay, no todos los óvulos los óvulos me refiero a la célula femenina, la gameta femenina, ¿sí? No todos los óvulos van a tener la información idéntica, también ellos tienen una información diferente, porque obviamente nos caracteriza la variabilidad, no somos clones. Un clon es una persona idéntica. Por eso yo les decía que cuando nosotros hablábamos de un clon humano, obviamente, cuando yo les decía que cuando nosotros hablamos de reproducción asexual, que también se llama multiplicación clonal, y es porque cuando yo corto el gajo, que alguna compañera decía, el esqueje es el ejemplo, y yo le dije sí, no me acuerdo el nombre de la compañera, no sé si fue Reina o Clara, o ninguna de las dos. Cuando yo corto... Fui yo, profe. ¿Quién es yo? Camila Rodríguez. Camila. Cuando Camila nos dijo si cortábamos la rama, esa rama es de un organismo que ya tiene determinadas características.
Cuando esa rama logra enraizar y empieza a generar un individuo que es descendiente de este otro, va a ser idéntico, porque ahí no hubo intercambio. En la reproducción sexual hay intercambio, hay mezcla, pero no en el sentido, no está del todo mal la palabra, pero yo no quiero que ustedes piensen que esto es como hacer un guiso, ¿no? Sino que en el sentido de que se entrecruza esa información, ¿sí? Y se expresa un nuevo individuo que es parecido, pero no idéntico al progenitor, ¿sí? Inclusive podemos ser muy parecidos a nuestro padre o a nuestra madre, pero no somos idénticos, ¿sí? Entonces, en cambio, el clon es idéntico porque tiene la misma información genética y no hubo ningún intercambio genético porque no hay proceso de fecundación, no hay unión de gametas sexuales, ¿sí? Entonces, acá lo que tiene que quedar claro es que cuando se une, en el caso de la especie humana, se une el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Porque yo pongo claro la especie humana porque la gameta femenina, ya vamos a ver mucho más adelante acá, no se llama óvulo. Hay un término óvulo dando vuelta, pero no es equivalente al óvulo como gameta sexual femenina en la especie humana o en otros animales, ¿sí? En el caso de las plantas. La gameta femenina, el óvulo, se une con la gameta masculina, el espermatozoide, ¿sí? En un proceso que se llama fecundación. En ese proceso de fecundación, ¿sí? La información genética que va a tener la célula resultante de esa fecundación, que se llama cigoto, ¿sí? Va a tener esta doble información que yo les estoy diciendo. Una información que va a decirnos el organismo que se va a originar de este cigoto es un ser humano, es un organismo de la especie humana, es decir, tiene, como yo les decía recién, 2 orejas, tiene 2 ojos, bla, bla, bla. Pero además, la otra información que va a tener ese cigoto es la que va a expresar si va a ser alto, va a ser bajo, va a tener las cejas más tupidas, menos tupidas, si va a ser narigón o de nariz chata. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay un doble juego de información siempre en todos los seres vivos. A ver qué han escrito en el chat. Pero, profe, eso también depende del ADN, digamos, del padre y la madre, ¿no? Si tiene el ADN dominante o recesivo, ¿no? Por ejemplo, o qué gen es el que toma contacto. A ver qué dicen acá. Espérenme un poquito que voy a leer el chat. ¿Qué dicen? Ni los gemelos son idénticos, chicos. Ni los gemelos. Profe, hay casos en los que sí fueron idénticos. Los gemelos monocigóticos tienen el mismo ADN y comparten el 100% Bueno, pero de esto los es una genes. particularidad. Bueno, muy pero Son casos muy apartes. sí, acá el chico preguntó si había casos, digamos, preguntó si hay gemelos que comparten más ADN. Yo le dije que en la mayoría de los casos no, pero hay casos especiales en el que sí. Perfecto. No estaba leyendo el chat, que hay varios comentarios, ¿sí? No sé qué me hice. Acá estoy. No sé por qué no puedo ver el chat y estar yo... tengo que salir de la cámara porque no puedo ver el chat, no sé qué pasa. Entonces, acá, eso es lo que tiene que quedar bien claro, que la información hereditaria, ¿cuál es la información hereditaria que lleva ese núcleo? El núcleo de una célula, como puede ser, por ejemplo, nuestra epidermis, de nuestra piel, nuestra dermis, mejor dicho, epidermis es en las plantas, o de nuestro músculo, tienen toda la información genética típica de ese organismo, pero no toda se expresa, ¿no es cierto? Porque obviamente hay controles o reguladores que bloquean cierta información porque esa célula está cumpliendo una función muy particular, no está cumpliendo cualquier función, ¿sí? Pero lo importante es que sepamos que las células tienen como información hereditaria la información típica de la especie humana, incluida esa información que hace que seamos diferentes unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, y entonces ese núcleo va a ser muy importante
en las células, porque ese núcleo, cuando la célula no está en división, cuando la célula no se divide, porque obviamente hay células que se originan y están en división, y llega un momento que dejan de dividirse y se transforman en una célula adulta y cumplen con la función que tienen que cumplir en el cuerpo de la planta. Pero otras células están constantemente dividiéndose. Entonces, Una pregunta, profe. Sí. ¿Todas nuestras células tienen la misma carga genética? Sí, lo que pasa es que no todas se expresan, porque como tienen una función especial, se bloquean, hay bloqueo de la información para que no se exprese, y eso hace que yo vea una célula muscular de una forma y la célula de la piel de otra. Gracias, profe. Les decía que cuando las células están dividiéndose, van cumpliendo con esa función como esas células que yo ya les conté, que existen en los ápices de los tallos y de las raíces, que se llaman células meristemáticas, y que están dividiéndose, y de esa manera van permitiendo el crecimiento en longitud de ese tallo o de esa raíz. Obviamente, cuando hay un periodo como el que estamos viviendo ahora, que empiezan los fríos y casi no hay agua de precipitación, esas células se mantienen en letargo hasta el siguiente periodo de crecimiento. Los tipos de divisiones celulares que nosotros podemos encontrar en las células son dos, la mitosis y la meiosis. La mitosis es el tipo de división celular por la cual una célula forma dos células hijas igual a la célula progenitora. Es decir, en el sentido de que tienen la misma información genética. Si la célula progenitora, la célula madre, tiene 46 cromosomas, las células hijas van a tener 46 cromosomas. En eso está el ser idénticas. Tienen la misma información genética en cuanto a cantidad de información genética. La meiosis, en cambio, es un tipo de división celular donde no se forman dos células hijas, se forman 4 células hijas, y ustedes ya ahí mismo se darán cuenta que esas células hijas van a tener la mitad del número de cromosomas que tenía la célula progenitora. Si mi célula madre tiene 46 cromosomas y se divide por meiosis, las células hijas van a tener 23 cromosomas. Como ustedes se darán cuenta, las células que se dividen por meiosis son las células madres de las gametas, porque casualmente, si tomamos la especie humana como referencia, cuando se una esa célula con 23 cromosomas, esa célula femenina con la célula masculina con 23 cromosomas, van a recrear el número típico y característico de la especie, que es 46 cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la célula que se divide por mitosis conserva el mismo número de cromosomas que la célula progenitora o célula madre, porque esa célula no se une con nadie. Esa célula puede volver a dividirse o transformarse en una célula adulta y cumplir con un trabajo, una función específica en el interior del cuerpo del ser vivo del que estemos analizando, seamos nosotros o sea una planta. ¿Sí? Entonces, mitosis caracteriza la división de las células somáticas y por meiosis se forman las células sexuales o gametas. ¿Sí? Que ya vamos a ver la particularidad de este proceso en el caso de las plantas mucho más adelante, cuando es casi al final, cuando tomemos o desarrollemos el tema de reproducción. Otra función vinculada al núcleo es lo que en muchos textos, inclusive acá en la transparencia, dice el control o el gobierno celular. ¿Sí? Es como el que controla lo que pasa en la célula. ¿Sí? Y eso es así porque particularmente lo que hace el núcleo es controlar el metabolismo de la célula. ¿Sí? El metabolismo de la célula es el conjunto de todas las reacciones químicas. ¿Sí? Incluye dos tipos de reacciones particulares: las reacciones anabólicas y las reacciones catabólicas. Las reacciones anabólicas son las reacciones de síntesis, es decir, de la formación de nuevos compuestos,
Y las reacciones catabólicas son las reacciones de degradación o de ruptura de compuestos químicos más complejos para transformarse en compuestos químicos más simples, y así la célula puede usarla en muchas vías posibles de uso, cosas que ustedes van a ver con detalle en química orgánica y sobre todo en química biológica. Profe, disculpe, No ¿podría hay repetir las química. anabólicas? ¿Cómo? ¿Si podría repetir lo que dijo de anabólicas? Son las reacciones de síntesis o formación de nuevos compuestos. Tanto las reacciones anabólicas como las reacciones catabólicas se llevan a cabo con la presencia de un compuesto químico, de una molécula, una macromolécula, una molécula de alto peso molecular, muy particular, que son las enzimas. Las enzimas. Las enzimas son los catalizadores biológicos, es decir, son sustancias químicas, moléculas, mejor, llamemos moléculas que posibilitan que una reacción anabólica pueda darse y que una reacción catabólica pueda darse. Ustedes lo van a ver, van a renegar mucho de eso en bioquímica porque hay que aprenderse hasta los nombres de las enzimas, pero eso no es un problema nuestro ahora, eso es otra materia y más adelante. Pero son muy importantes, ¿sí? Y si ustedes ven en la transparencia, está indicado que el control celular se realiza porque en el núcleo se realiza, o el núcleo es el responsable de la síntesis de proteínas. ¿Qué tiene que ver la síntesis de proteínas con las enzimas? Y es que las enzimas son proteínas, ¿sí? Son proteínas. Es decir, el control o el gobierno del núcleo a todo el metabolismo está dado porque es el responsable de la síntesis de proteínas, de todas las proteínas estructurales, las que van a ir a formar parte de la estructura de la membrana, pero también de esas proteínas que son funcionales como enzimas, es decir, que son las que participan o facilitan o posibilitan que se den esas reacciones químicas de síntesis o degradación de compuestos. Y ahí viene lo que llamamos el control o el gobierno de la célula o del metabolismo por parte del núcleo, ¿sí? Es a través de la síntesis de proteínas y particularmente de las proteínas que son o tienen la función de ser enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a pasar ahora a ver algunas de las otras estructuras membranosas que se pueden encontrar en el citoplasma. Ustedes recuerden que nosotros dijimos que las células eucariotas, las células de las plantas son eucariotas, eso tenemos que seguir machacando, acordándonos, reafirmando, tienen un conjunto de estructuras que conforman lo que llamamos el sistema de endomembrana. Yo les decía que había estructuras de diferente tipo, algunas más irregulares, otras con formas más definidas, y entre las estructuras membranosas que son típicas de las células de las plantas y que no las vamos a encontrar en las células de los animales, que también son eucariotas, están unas estructuras que reciben el nombre de plastidios, ¿sí? De plastidios. O plástidos, también lo pueden encontrar en algunos textos como plástidos. Antes de continuar con esto, vamos a hacer un recreo de 2 minutos para que yo particularmente me voy a preparar un café y ya continuamos, ¿sí? Hacemos un pequeño recreo. Bueno, profe. Bueno, profe. Perfecto, profe. Timbre.
encontrar en el citoplasma un conjunto de estructuras membranosas que conforman lo que llamamos el sistema de endomembranas, ¿sí? Dentro de esas estructuras membranosas encontramos particularmente en la célula eucariota de las plantas unas estructuras denominadas plastidios, ¿sí? Allí fíjense que en la transparencia hay un error porque dice son organelas presentes solo en células vegetales, usa la palabra vegetal, lo cual es un error, ¿no? Así que ahí, si tienen eso o lo han impreso en algo, tachen ahí, pongan en células de las plantas, ¿sí? Están conformados también por una doble unidad de membrana, es decir, están limitados por una doble unidad de membrana. Acá pueden ver en las fotos plastidios, estos verdes que se ven como si fueran esferas verdes, son los cloroplastos. Acá en esta foto del medio vemos cromoplastos, cromo significa color, ¿sí? Por ejemplo, el que podemos encontrar en los pétalos de las flores, en los frutos que son de colores vistosos, inclusive en la zanahoria, que es de color anaranjado. Y acá tenemos en la última foto a la derecha estos plastidios que se ven transparentes, que se ven hialinos, que no tienen color, que son los leucoplastos, que son plastidios que almacenan almidón y que son típicos, por ejemplo, como yo ya les dije en la clase de ayer, de, por ejemplo, el tubérculo de la papa. ¿Amiloplastos puede ser también? Son los amiloplastos. Leuco significa blanco o incoloro, y por almacenar almidón se llaman amiloplastos, ¿sí? Acá lo importante, a ver si puedo pasar la transparencia, vamos a concentrarnos en el cloroplasto, que es el plastidio en el cual se realiza la fotosíntesis. Se llama, el prefijo cloro viene de clorofila, obviamente, que es el pigmento verde que está presente en las plantas. Y obviamente nos vamos a dar cuenta que es muy característico de las hojas y los tallos jóvenes, ¿sí? Aunque cuando yo tengo un fruto inmaduro de color verde, ese fruto también tiene cloroplastos y también está realizando fotosíntesis en esas células, aunque rápidamente pueda cambiar de color. En cambio, en las hojas, que en general son verdes, allí están cumpliendo con esa función específicamente, ¿sí? Proceden, acá tenemos nosotros cómo veríamos el microscopio en la foto a la izquierda abajo, cómo se vería el microscopio al microscopio electrónico, el cloroplasto, ¿sí? Cómo se ve el cloroplasto al microscopio electrónico. Y acá vemos a la derecha un esquema de cómo es ese cloroplasto, un esquema con líneas simples para que podamos interpretarlo. Vemos que acá tenemos una doble membrana rodeando al cloroplasto, limitándolo al cloroplasto, y vemos que vamos a reconocer, obviamente, una membrana externa y una membrana interna, ¿sí? Y acá también vamos a ver que lo que nosotros tenemos es los granas, ¿sí? Los granas, que son estructuras especiales de membrana que conforman un granatilacoides, que es como si fuera esto que se ve aquí, como si fuera que tuviéramos una pila de monedas, ¿sí? Una pila de moneditas, ¿sí? Entonces se ven que cada grana se va como apilando y tiene una membrana que va relacionando a esas pilas de granas entre sí. Allí se realiza, en el cloroplasto, se realiza un proceso muy importante, que es el de la fotosíntesis, ¿sí? Recuerden que la fotosíntesis es un proceso bioquímico que es típico de las plantas y por la cual las plantas producen materia orgánica a partir de materia inorgánica, ¿sí?
obviamente que junto con las algas, que no son plantas, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es un proceso, o estos dos grupos de organismos llevan adelante un proceso que es muy importante, porque algunos seres vivos, como es el caso nuestro, de los animales, no tenemos capacidad de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica. Necesitamos incorporar la materia orgánica como tal, fundamentalmente cuando nos alimentamos, ¿sí? Cuando nosotros incorporamos alimento a nuestro cuerpo, estamos incorporando materia orgánica ya formada, y más de un tipo de materia orgánica a veces, ¿sí? Y entonces las plantas, en cambio, tienen la posibilidad de transformar la materia inorgánica en materia orgánica y así, y usarla en diferentes procesos propios en las plantas, y a la vez brindar esa materia orgánica a otros seres vivos como los animales cuando ellos consumen las plantas de manera directa o indirecta, ¿sí? Directa es cuando yo me como una planta, por ejemplo, cuando me como una hoja de lechuga, ¿sí? O indirecta cuando me como un animal, como puede ser un pedazo de carne de vaca o de cerdo, que a la vez se alimentó de una planta, ¿sí? El proceso de fotosíntesis es un proceso muy importante porque, por varias razones. Una es esta, que es la formación de la materia orgánica, pero a la vez, por fotosíntesis se produce un gas, un compuesto secundario, un segundo compuesto, que es el oxígeno, que va a salir de la planta hacia el aire, y ustedes saben que el oxígeno es un componente natural de la atmósfera, ¿sí? Es uno de los gases que forma parte de la composición química de la atmósfera, de lo que llamamos aire. Y obviamente ustedes saben que muchos organismos, incluidos los animales y también las plantas, necesitan el oxígeno para un proceso denominado respiración, que ya lo vamos a ver más adelante, no creo que en la clase de hoy, pero en la próxima clase sí, que también se realiza en las células, y que ese oxígeno es importante porque nos va a permitir a nosotros cumplir con la degradación completa de compuestos químicos, ya sea para obtener energía, básicamente que necesitamos en todas las funciones metabólicas que se realizan en la célula. Profe, hoy a la mañana vimos algo de respiración celular igual. Sí, porque tenían el cuestionario hoy, ¿no? Hicimos el trabajo práctico, Sí, está bien, no importa. No hay problema de que ya lo hayan visto. Igual lo vamos a ver acá en clase teórica. Les decía que el cloroplasto, bueno, hablábamos de la fotosíntesis, y que el oxígeno, bueno, era un componente importante porque era un elemento, es un compuesto químico que es un constituyente natural de la atmósfera, y por lo tanto es importante para todos aquellos organismos que utilizan el oxígeno en los procesos metabólicos de degradación, como es la respiración. Por otro lado, el compuesto primario, que es una molécula orgánica, la glucosa, por ejemplo, ¿sí? A ver si tengo acá, ahí tenemos abajo, acá abajo está la ecuación sintética de la fotosíntesis. La glucosa, ¿sí? Es el compuesto orgánico, o uno de los compuestos orgánicos simples que más comúnmente se realiza por fotosíntesis. Esa glucosa puede seguir varias vías, varios caminos dentro de la célula, y esa glucosa puede degradarse para obtener energía, o puede usarse para formar otros compuestos. Por ejemplo, el almidón, que es la sustancia de reserva típica de las plantas y que nosotros encontramos, por ejemplo, en mucha cantidad en un tubérculo de papa, o en lo que es la harina que se extrae de las semillas del trigo y de otras gramíneas, de otros cereales.
se forma a partir de la unión de moléculas de glucosa, como si fuera una suerte, para que lo tengan, los visualicen rápidamente, piensen que es como un collar, donde cada perla del collar es una molécula de glucosa y el conjunto del collar es toda la molécula de almidón, ¿sí? Entonces ya lo van a ver con detalle en bioquímica, ahora simplemente es una cosa así simple, para que ustedes vayan, obviamente tienen que saber que el almidón es la reserva principal de las plantas, pero cómo es la molécula de almidón, la van a ver en la materia de química, no en mi materia, ¿estamos de acuerdo? Les decía que estos eran los productos, pero es interesante que nosotros también analicemos cuáles son los reactivos, aquellos compuestos químicos que llamamos, porque decimos, se sintetiza materia orgánica, entre paréntesis la glucosa, a partir de materia inorgánica. Bueno, ¿cuál es la materia inorgánica que necesita, que es la materia prima a partir de la cual vamos a construir una molécula de glucosa? Básicamente son dos. Una es el dióxido de carbono y otra es la molécula de agua. Ustedes recuerden que el dióxido de carbono es un gas, ¿sí? Y también es un componente natural de la atmósfera, ¿sí? Es decir, dentro de la composición química de la atmósfera está el gas como un componente natural, así como el oxígeno y otros gases también, pero el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que en altas concentraciones tiene efectos negativos. Entre los efectos negativos es que forma parte del grupo de gases llamado gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento de la Tierra. Ya eso van a ver en detalle en física y en climatología, pero obviamente al nosotros avanzar con nuestras actividades humanas sobre los ambientes naturales y además teniendo muchas actividades que producen gases de efecto invernadero, lo que estamos provocando, y ustedes saben, es un tema candente, es el calentamiento de la Tierra. Algo hemos hablado ayer cuando hablábamos de el desafío que ustedes van a enfrentar como futuros ingenieros agrónomos. El dióxido de carbono, al ser un compuesto típico de la atmósfera, las plantas son tan importantes más allá de este proceso porque en la actualidad, al fijarla a ese dióxido de carbono para construir la materia orgánica, son seres vivos muy útiles, muy importantes, y por eso hay que conservar la vegetación nativa, los bosques, porque son verdaderos sitios donde se fija ese dióxido de carbono, se le quita ese dióxido de carbono a la atmósfera para transformar materia orgánica, y entre los gases que le devuelve a la atmósfera es el oxígeno. O sea, fíjense lo importante en este contexto actual de lo que están representando las plantas, que ustedes saben que obviamente estamos perdiendo mucha vegetación natural por diferentes actividades humanas, y es un poco de lo que hablábamos recién, la responsabilidad que hay que tener frente a estas cuestiones. El dióxido de carbono va a ingresar a la planta a través de las hojas, porque las hojas, como ya vamos a ver, tienen unos poros donde permite el intercambio de gases entre el medio interno y el medio externo. Esos gases son el dióxido de carbono, también el oxígeno, pero también por esos poros o agujeros va a salir el agua en forma de vapor, ¿sí? Va a salir de la planta el agua en forma de vapor. El agua ingresa a la planta, no ingresa por las hojas, ingresa por las raíces, ¿sí? Las raíces es el órgano principal a partir del cual la planta va incorporando agua al cuerpo, a su propio cuerpo, y lo pierde cuando el agua por las hojas se evapora como un gas, ¿sí? Como vapor de agua, a través de estos poros o agujeros por los que yo les comentaba que ocurría el intercambio entre gases entre el medio interno y el medio externo. Además, obviamente ustedes saben que para construir esa molécula de materia orgánica, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía, que en este caso la energía va a ser energía lumínica, energía proveniente del sol, que es nuestra fuente principal de energía lumínica, la fuente más importante que tenemos, ¿sí? Y entonces, esa energía lumínica va a ser captada por un pigmento, ¿sí? De color verde, que es la clorofila,
¿sí? Esa es la responsabilidad o ese es el papel que cumple la clorofila, ¿sí? Esa es la responsable de captar la energía lumínica para que sea utilizada como fuente de energía para construir la materia orgánica, ¿sí? Esa materia orgánica ya no va a tener energía lumínica como energía, va a tener energía química, porque casualmente en el proceso de fotosíntesis, esa energía lumínica es transformada en energía química, ¿sí? Porque conforman los enlaces químicos entre los compuestos químicos que conforman la materia orgánica, ¿sí? Entonces, por eso en algunos textos ustedes podrían encontrar la definición de fotosíntesis también como la transformación de la energía lumínica en energía química, ¿sí? Entonces, acá tenemos como una síntesis de lo que es el proceso de fotosíntesis, que como yo ya les dije, es un proceso que se realiza en el interior del plastidio, ¿sí? En el interior del plastidio. El plastidio, particularmente el cloroplasto, ¿sí? Entonces, esta ecuación que ustedes tienen allí indicada, es importante que no hagan el esfuerzo de escribir, y yo les digo esto y después cuando se lo pedimos en el parcial, hacen lo que se les da la gana, ¿no? Pero siempre se los repito a morir. No escriban las fórmulas químicas de los compuestos químicos, no escriban la fórmula química de dióxido de carbono, no escriban el agua en su fórmula química, no escriban la glucosa, porque ustedes no saben de química, no necesitan química para hacer esta materia, ¿sí? Ya van a ver, nosotros lo que le pedimos es que ustedes, así como está escrita en la transparencia, pongan los nombres de los compuestos químicos, dióxido de carbono más agua, no importa si lo saben, eso no nos importa a nosotros. Nosotros vemos fórmulas químicas escritas y ya nos ponemos como locos, porque nosotros no queremos que ustedes escriban lo que nosotros no les hemos enseñado y que todavía no están en condiciones de entender, porque para eso tienen que hacer las materias químicas, ¿sí? Donde ustedes allí ya, y uno ya después ya van a renegar de todas las fórmulas químicas que tienen que aprenderse de memoria. Entonces ahora aquí van a escribir dióxido de carbono más agua, y van a escribir la palabra glucosa, y van a escribir la palabra oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿Vamos bien? No. Sí. Sí, profe. Por el momento vamos bien. Vamos a ver, y creo que nos vamos a quedar aquí en la clase de hoy, porque hay que explicar todo el proceso de respiración, aunque ya lo han visto, solo la voy a presentar. Esta es la mitocondria, que acá también la pueden ver en la parte de abajo a la izquierda, en una foto al microscopio electrónico, así como la veíamos hace rato, lo veíamos hace rato al cloroplasto, acá está la mitocondria. También forma parte de esas estructuras membranosas que están en el citoplasma y que forman parte de ese sistema de endomembrana. Pero a diferencia del cloroplasto o de los plastidios en general, la mitocondria es una estructura que está en todas las células eucariotas. O sea, en nuestro cuerpo, nuestras células tienen mitocondria, pero no tienen plastidios. En la célula de un hongo tienen mitocondria, en una célula de un alga tienen mitocondria, en la célula de las plantas tienen mitocondria. Y como al tener todas mitocondrias, la función que cumple la mitocondria va a ser la misma en todas las células de todos esos organismos. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que quedar también bien en claro, que la mitocondria es una estructura típica de la célula eucariota de todos los seres vivos que tienen célula eucariota. ¿Sí? Estamos nosotros hablando acá y ustedes atendiendo en clase, ¿sí? Y nuestras mitocondrias están trabajando, ¿sí? En nuestras células vivas. Están trabajando, como lo están trabajando en las plantas que están en este momento vivas en algún lugar, en las macetas de mis plantitas que tengo acá en mi departamento, o en un campo de soja, o en un árbol que está en una parquización, ¿sí? Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá para avanzar con detalle la próxima clase en esto, más en el proceso de respiración. No se olviden que está ese apunte del que yo les decía. Por favor, vayan leyendo y vayan repasando para no atrasarse, porque como ustedes ven ya hay nombres, ya hay esquemas, ya hay cosas que aprender,
aunque alguno a lo mejor ya esto lo trae del secundario, que bueno, pero si no hay que empezar a fijar y entonces no pueden atrasarse porque después se acumula todo y empezamos con las dificultades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Está bien, profe. Sí, profe. Sí, Buen fin de semana. Sí, profe. Igual, profe. Nos vemos el próximo jueves. Y se cuidan. Hasta luego. Dice que Hasta luego, profe. Lindo fin de semana, profe. Profe. Hasta luego. Profe. Profesor, nos Chao, vemos. profe. Profe. Hasta luego, profe. Buen fin de semana, profe. Profe, sí. sí, una pregunta. ¿Cuándo es el cuestionario? ¿Qué cuestionario? El del trabajo práctico que hicimos. Eso Hoy. se acuerda en el trabajo práctico. ¿Qué les dijo la profesora? La profe Dijo que iba a ser el próximo viernes. Bueno, entonces el próximo viernes. Bueno, Ella profe. va a ir anunciando cuáles son los momentos de las evaluaciones. Yo lo que le pedí a la profesora Carito, a la profesora Caro, es que se vayan haciendo las evaluaciones una semana después de que se termine el tema, ¿sí? Entonces, si ella le dijo que va a ser el viernes tienen el cuestionario. O sea, más con razón vayan Bien. estudiando. Sí, profe, es que Buenísimo. no la había escuchado. Gracias. De nada. Buenísimo, profe. Adiós. Nos vemos, buen fin de Chao, profe. semana.